Hola, buenas tardes a todos. Mónica. Bueno, muchas gracias por Antes de nada, acompañarnos. agradeceros la invitación. Nada, eso, Merci. darte las gracias y por estar con nosotros, ¿vale? Y cuando quieras nos puedes compartir tu experiencia. Estamos deseando escucharte, ¿vale? Perfecto, pues muchas gracias. Cuando me deis paso, empiezo. Genial. Pues Bueno, nada, chicos, hoy os presento este trabajo que hablo del traumatismo craneoencefálico y de la importancia del diagnóstico por la imagen para poder detectar las lesiones que existen y poderlas tratar a tiempo. Aquí os presento un índice de todo lo que vamos a ver. Empezamos con el primero, ¿vale? ¿Por qué hablo de este traumatismo craneoencefálico? Porque es un problema de salud pública, es muy frecuente en los servicios de urgencias y porque tiene un gran impacto tanto a nivel sanitario como social, tanto por la gravedad que supone como por las posibles complicaciones que puede haber a posteriori. ¿Qué es el traumatismo craneoencefálico? Pues no es solamente un golpe en la cabeza, es una alteración de la función cerebral causada por una fuerza externa, ya sea por un impacto directo, por una aceleración o desaceleración o por ambos combinados. ¿Qué pasa? Que cuando recibes un paciente con traumatismo craneoencefálico presenta unas lesiones primarias que son las que visualmente ves, ya sea una brecha en la cabeza o demás, y luego pues unas lesiones secundarias que son las que se van desarrollando según pasa el tiempo. Aquí os presento la escala de Glasgow. Esto es utilizado para medir el nivel de conciencia y la gravedad que presenta el paciente. A mayor número, mejor estabilidad, mejor estado del paciente y a menor número, peor estado. Cuando es por debajo de 7 puntos, el paciente está en coma y cuando es por debajo de 8 puntos, el paciente ya está intubado, ¿vale? Entonces, yo aquí doy mucha importancia a la clasificación del traumatismo craneoencefálico porque puede ser leve, moderado y grave. El leve normalmente está por entre unas 13, 15 escala Glasgow. El paciente presenta síntomas leves con o sin pérdida de conciencia. El moderado, en cambio, es la escala de 9 a 12 y tiene mayor riesgo de lesión intracraneal. Y por último, el grave tiene una escala de Glasgow de menor o igual a 8 y es de una urgencia vital con una alta morbimortalidad. La epidemiología del traumatismo craneoencefálico pues tiene una alta incidencia a nivel mundial, ya que es un frecuente motivo de una consulta en urgencias y esto pues tiene un importante impacto a nivel sanitario y social por la elevada morbimortalidad que tiene, por los costes sanitarios y por las secuelas que pueden producirse a largo plazo. Continuamos. Vale. Distribución por sexo y edad. Existen dos grandes grupos. Tenemos los adultos jóvenes, que son los que normalmente vienen por accidentes de tráfico o traumatismos de alta energía. Y luego tenemos las personas mayores, que son las que tienen caídas accidentales. ¿Vale? Los varones suelen presentar una mayor frecuencia de traumatismos craneoencefálicos, ¿vale? Y hay mayor riesgo de complicaciones en pacientes ancianos por su factor de riesgo, por ejemplo, que es la anticoagulación, ¿vale? Si están con Sintrón, con aspirinas y demás, que todo esto hay que tenerlo muy en cuenta. Principales causas, pues tenemos los accidentes de tráfico, tenemos las caídas accidentales y tenemos las agresiones y traumatismos deportivos. Los accidentes de tráfico, pues ya sean coches, motos, patinetes, monopatines, caídas accidentales, pues normalmente engloban los niños y las personas adultas. Luego, tenemos las agresiones y tenemos los traumatismos deportivos, sobre todo los traumatismos deportivos que son de alto impacto, de contacto directo, ¿sabes? Como por ejemplo, pues el fútbol, partido de rugby y demás. Seguimos. Complicaciones del traumatismo craneoencefálico. Tenemos las complicaciones agudas y las tardías. Las agudas normalmente son las hemorragias, los edemas, las fracturas y la hipertensión intracraneal. Y luego las tardías son las secuelas neurológicas que puede tener el paciente
conjunto a un deterioro cognitivo y pues alguna crisis epiléptica postraumática. Voy a dar mucho énfasis en la importancia del diagnóstico precoz, ¿vale? Porque muchas de las complicaciones no las detectamos en las fases iniciales. Entonces, es muy importante la rapidez de poner nombre y apellidos a lo que pueda tener el paciente para darle un tratamiento de la forma más rápida y eficaz para evitar complicaciones a largo plazo. Vale, aquí pues tenemos ya la llegada del paciente con un traumatismo craneoencefálico a urgencias. Como he dicho, se considera una urgencia potencialmente grave, con lo cual se le va a dar una atención prioritaria. Se le va a hacer una valoración inicial, que es el ABCDE, de asegurar la línea aérea, respiración, estabilidad hemodinámica y neurológica. Y aquí quiero destacar la actuación multidisciplinar. Nosotros somos un equipo de trabajo y cada uno de nosotros vamos a tener un papel fundamental para tratar al paciente. Tanto el ambulanciero que nos va a traer ese paciente a urgencias, como el doctor que va a pedir las pruebas correspondientes para el paciente, como el auxiliar sanitario que me trae el paciente al escáner para poder realizarle la prueba de imagen, ¿vale? Entonces, la coordinación de todo este equipo va a hacer que el paciente tenga una buena atención y un buen tratamiento. Valoración clínica inicial. Pues como ya os he comentado antes, tenemos la escala de Glasgow, que lo que va a hacer es valorar el nivel de conciencia y gravedad que presenta el paciente tras el traumatismo craneoencefálico. Luego se le va a hacer una exploración neurológica para poder valorar el tamaño y si las pupilas son reactivas, para ver la focalidad neurológica. Y identificación de factores de riesgo, ¿vale? Es decir, pues pacientes que están anticoagulados, que tienen una avanzada edad y demás. Todo esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de luego de pedirles las pruebas correspondientes. Pruebas diagnósticas en urgencias. Pues se le va a hacer lo básico, que es la analítica y el control de constantes vitales. Se le va a monitorizar para ver el estado neurológico y hemodinámico. Y una vez que está estabilizado, pues ya se pasa al diagnóstico por la imagen, que es la herramienta clave para poder darle nombre y apellidos a la patología que pueda presentar el paciente a nivel intracraneal. ¿Cuándo está indicada la TC craneal? Pues no a todo el mundo que recibe un golpe en la cabeza hay que hacerle un TAC de cráneo. Hay que tener pues, una serie de limitaciones, ¿vale? Porque irradiar por irradiar, pues tampoco. Entonces, cuando es un paciente con un traumatismo craneoencefálico moderado y grave, siempre pues, se le va a realizar un escáner, ¿vale? Con factores de riesgo anticoagulado, casi siempre se le va a hacer un TAC de cráneo. Y luego la importancia del tiempo, ¿vale? Contra mayor rapidez y precisión a la hora de hacer la prueba, mejor para darle el tratamiento indicado al paciente. Seguimos. Bueno, papel del diagnóstico por la imagen. Pues es fundamental. ¿Por qué? Porque gracias a la imagen yo puedo ver lo que le está pasando al paciente a nivel intracraneal. Puedo valorar sus lesiones, puedo ver la gravedad real que puede tener el paciente y darle el pronóstico que requiere, ¿vale? Entonces, confirma o descarta lesiones y luego pues determina si el tratamiento va a ser conservador o quirúrgico o lo que requiera el paciente. Técnicas de imagen en el traumatismo craneoencefálico. Pues tenemos la tomografía computerizada, que es el escáner, que es la prueba de elección en urgencias por su rapidez y disponibilidad. La resonancia magnética, pero esto va a ser útil en fases subagudas o crónicas, que son pruebas de control en donde el paciente se va a programar. Y luego, pues otras técnicas como la ecografía en pediatría y la angiografía, que son en estudios seleccionados donde quieren valorar
Tenemos problemas. Sí, hay problemas, Mónica. Se ha vuelto a cortar tu comunicación. Vale, creo que puedo retomarlo, ¿eh? Estaba Venga. en la diapositiva. A ver, esto ya lo he hecho. Esta es la justa. Cosas del directo. Estás aquí. Aquí estábamos. Vale, pues Eso es. sigo si queréis. Sí, sí, por favor. Gracias. Vale, pues seguimos y perdona la intromisión, pero bueno, sí, la angiografía. Estaba yo diciendo que había otras técnicas, que era la ecografía, que es para pediatría, básicamente, y la angiografía para poder valorar el tema vascular. Continuamos, ya no queda mucho. Bueno, pues la TAC craneal es la prueba de elección. Luego, alta sensibilidad para detectar lesiones, ya sea hemorragias, edemas o fracturas, y es accesible para todo paciente. No hay tantas contraindicaciones como puede presentar la resonancia magnética. Protocolo TAC en el traumatismo craneoencefálico. Pues tenemos el TAC sin contraste. Se le hace un cráneo basal. ¿Por qué? Porque con este protocolo ya es suficiente para poder detectar las lesiones intracraneales y no hace falta administrar contraste. A no ser que una vez yo adquiera el cráneo basal, el radiólogo quiera complementar el estudio, ¿vale? Normalmente lo que se le va a hacer es un barrido axial que va desde base de cráneo hasta el vértex craneal y aquí la importancia de mi máquina, mi escáner, tenemos unos filtros que llamamos ventanas para poder visualizar mejor un tejido u otro. Tenemos la ventana cerebral para poder valorar el parénquima cerebral y poder detectar si hay hemorragias o edema. Y luego tenemos la ventana ósea, que es para poder identificar fracturas y ver mejor el tema hueso. ¿Por qué? Porque a veces con la ventana cerebral no vemos bien el hueso y no podemos detectar estas pequeñas fracturas que con la ventana ósea sí podemos. Hemorragias intracraneales. Tenemos 4. Tenemos la epidural, la subdural, la subaracnoidea y la intraparenquimatosa. La epidural es biconvexa y está localizado entre el cráneo y la dura madre. Normalmente está asociada a una fractura del hueso temporal. Normalmente las soluciones quirúrgicas, si el hematoma es grande, ¿vale? O sea, se le puede hacer una traqueotomía o una evacuación del hematoma en la mayoría de casos y un tratamiento conservador si el hematoma es pequeño, ¿vale? Y si el paciente neurológicamente está estable. Luego tenemos la subdural, que tiene una forma de semiluna y está entre la dura madre y la aracnoides. Aquí en las dos imágenes que os he puesto tenemos la diferencia entre lo que es una hemorragia subdural crónica y aguda. La crónica, si veis la diferencia, es como más oscura, más negra y la aguda es de un gris mucho más claro, ¿vale? Normalmente es una cirugía urgente. Si la hemorragia subdural aguda tiene efecto de masa, un drenaje quirúrgico se elegiría en una hemorragia subdural crónica y luego tratamiento conservador si es algo leve y el paciente está muy estable a nivel neurológico. Luego la subaracnoidea. Estas hemorragias son muy frecuentes en pacientes con accidentes de tráfico, ¿vale? Ahí existe un sangrado de cisternas y surcos, ¿vale? Y aquí lo que puede haber es una irritación, meningia y vasoespasmo. Normalmente es un tratamiento conservador donde se le va a hacer un control exhaustivo al paciente. Se le va a manejar la presión intracraneal y se le dará analgesia por el dolor y seguramente pues observación en la UCI, ¿vale? Luego, por último, tenemos la intraparenquimatosa, que son contusiones y hematomas que se localizan dentro de lo que es los tejidos cerebrales, ¿vale? Y normalmente estos van a VAS. Por eso luego se le hará un control, se le hará otro TAC de cráneo para valorar la evolución de este pequeño hematoma. Normalmente es un tratamiento conservador cuando son pequeños hematomas y se habrá cirugía si hay un gran volumen y deterioro neurológico importante para el paciente, ¿vale?
Seguimos. Hallazgos en el TC, pues como yo he dicho, pues hay contusiones cerebrales, que son estas pequeñas hemorragias que hay en el tejido cerebral. Luego hay edemas cerebrales, que como veis hay como un pequeño, que los surcos corticales quedan un poco borrosos. Desviación de la línea media, que le hace presión y desvía y empuja las estructuras cerebrales a un lado. Y los signos indirectos de hipertensión intracraneal, pues que hay un comprimido de ventrículos y colapso de sistemas basales, ¿vale? Aquí os he presentado unos dibujos para que más o menos os hagáis a la idea. Fracturas craneales, existen 3. Están las lineales, las deprimidas y las de la base del cráneo. Las lineales no hay desplazamiento, normalmente son por traumatismos leves y moderados y el tratamiento suele ser conservador, ¿vale? Siempre observando clínicamente al paciente y un seguimiento exhausto. Luego, fracturas deprimidas. Aquí existe un hundimiento de la tabla ósea y pueden requerir tratamiento quirúrgico porque hay más riesgo de daño intracraneal, ¿vale? Entonces, se le hará una cirugía si hay un hundimiento que es significativo o hay una herida abierta o hay contaminación, y luego conservador si es algo muy leve. Y luego las fracturas en base de cráneo, aquí hay un riesgo de complicaciones porque puede haber una fuga del líquido cefalorraquídeo, lesión vascular o infecciones. En estos 3 casos siempre va a haber cirugía. Si no hay ninguno de estos 3 casos, pues será meramente un tratamiento conservador. Y como he dicho, para poder valorar las fracturas craneales vamos a utilizar la ventana ósea y gracias al TAC, pues aparte de darle nombres y apellidos, va a definir el tratamiento y con la rapidez pues le vamos a tratar de forma eficaz y rápida. Papel del técnico del escáner en el traumatismo craneoencefálico. Pues el papel va a ser adquirir el estudio correctamente, de la mayor rapidez y con la mayor seguridad posible, ¿vale? Es decir, lo vamos a posicionar bien, vamos a hacer una adquisición correcta y óptima de cortes, es decir, como he dicho, tenemos que hacer un barrido desde base de cráneo hasta vértex craneal, pues que no falte ningún corte y que englobe todo el cráneo, que sea ágil para que no haya riesgos de nada, es decir, hago el estudio correctamente y así paso ya al siguiente paciente, porque no solamente hacemos un paciente a la tarde, hacemos muchos. Protección radiológica y seguridad. Es decir, seguridad al paciente porque te vienen pacientes intubados, te vienen pacientes con bombas, te vienen pacientes con un montón de cables por todos los lados. Pues yo tengo que asegurarme que el paciente va a entrar en máquina sin ningún riesgo a que tire algún cable, a que tire algún monitor y a que haga daño al paciente. Y vuelvo a reiterar y dar importancia a la coordinación de todo el equipo para que todo funcione correctamente, ¿vale? Desde el eslabón más pequeño al más grande. La importancia de un TAC bien hecho. La calidad técnica es igual a precisión diagnóstica, ¿vale? Tiene que haber un estudio bien adquirido para poder dar un diagnóstico correcto. Vamos a intentar también evitar repeticiones y retrasos para no irradiar de más y repetir cosas tontamente, simplemente verificar desde el primer momento que lo colocas bien al paciente y que no hay ningún riesgo de nada. Obviamente la imagen nos va a dar nombre y apellidos de lo que tenga, si no está bien adquirido puede ocultar alguna lesión, con lo cual no se va a tratar bien al paciente y contra más rápido demos nombre y apellidos a esto, pues mucho mejor para el paciente y para todo. Bueno, aquí os presento un caso clínico, ¿vale? Que esta paciente la hice yo no hace mucho, de que vino una señora de 90 años que se había caído, pero se había caído hace 2 días. Era una señora que ya estaba anticoagulada y desde el momento de la caída había tenido un deterioro del nivel de conciencia bastante importante. Total, me pidieron hacerle un TAC de cráneo basal urgente. Y aquí tenéis las 3 imágenes que yo pude adquirir, en la cual pues, vemos una hemorragia subdural aguda que desplaza la línea media hacia la izquierda, unos 6 milímetros, ¿vale? Esta hemorragia subdural es muy típica en pacientes ancianos anticoagulados, ¿vale? Esta es la que presenta el mayor caso de pacientes mayores. No todos presentan esta imagen, obviamente, ¿no? Pero es muy frecuente en este tipo de paciente. En este caso,
lo que hicimos con esta paciente, pues se decidió activar la sedación, obviamente con el consentimiento de la familia, porque esta señora ya era pluripatológica, era una paciente oncológica, tenía pues muchas cosas. Aparte, ya está en un estado bastante lamentable, pobrecita mía, y al final se decidió sedarla. Y por último, vamos con las conclusiones y que hacemos un resumen de todo lo que os he soltado en un momento. El traumatismo craneoencefálico es una urgencia de alto impacto sanitario y social, ¿vale? El TAC es la prueba de elección para poder hacerlo rápido y eficaz. La calidad del estudio es determinante para el tratamiento del paciente. El técnico, pues, es el responsable de adquirir la prueba de forma correcta para poder darle nombre y apellidos a lo que tenga el paciente. Y por ello decimos que la imagen salva vidas, ya que un diagnóstico precoz y una decisión clínica oportuna pues da una reducción de complicaciones. Aquí os dejo un poco la biografía que he llegado a utilizar, aparte de mi día a día en el hospital. Y daros pues muchas gracias por vuestra atención y disculpas por los fallos técnicos que han podido presentarse. Muchísimas gracias, Mónica. Lo has hecho fantástico. Ha sido una exposición muy clara y muy bien planteada respecto a la realidad de las urgencias, que es donde muchas veces nos jugamos todos en cuestión de minutos. Me gustaría preguntarte, mientras sale alguna pregunta por el chat, desde tu experiencia, ¿cuáles son los errores más frecuentes que debemos evitar como técnicos cuando realizamos un TAC urgente en un paciente con sospecha de traumatismo craneoencefálico? Errores que pueden presentarse en el TAC, por ejemplo, retirar audífonos, retirar pendientes, todos los objetos metálicos van a dar un artefacto en la imagen y a pesar que yo a mi escáner tengo una herramienta que puedo eliminar un poquito este artefacto metálico, no se llega a quitar del todo, ¿vale? La herramienta que dispongo se llama IMAR, al menos en mi equipo de Siemens, pero eso te va a tapar, te va a ocultar muchas lesiones, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, cuando te viene un paciente muy agitado, no colabora para nada, pues muchas veces intentamos que los duerman un poco para poder realizar la prueba de forma eficaz, porque al fin y al cabo yo puedo repetir el escáner 3 veces, pero si el paciente no está tranquilo, aunque yo le ate la cabeza al cabezal para que esté un poco inmóvil, a veces no es suficiente y se acaban escapando. Así que son estas pequeñas cosas que podemos ir mejorando. Adaptarte al paciente, porque no es lo mismo un paciente que te entiende lo que le estás explicando que un paciente que viene asustado después de haberse caído, que no sabe bien dónde está y lo que está haciendo es como supervivencia, ¿sabes? De plan, vengo asustado y no sé lo que me vas a hacer y me estás metiendo en una máquina que no sé dónde estoy y, bueno, un poco adaptarse al paciente. Y por lo demás, nada, mirar siempre pues el filtrado del paciente por si hay que administrar contraste en un momento dado, la historia clínica y por eso pues la importancia de ser un equipo y que cada uno de este equipo saca su granito de arena para atender de forma adecuada. Muchas gracias, Mónica. Una cuestión muy rápida. Estamos hablando de una situación de máxima presión asistencial, un TC grave, que te viene la urgencia. ¿Qué consideras que es clave para mantener la calidad de la técnica de la prueba sin comprometer la seguridad del paciente en este caso? ¿Me has escuchado, Mónica? ¿Has podido escucharme? Sí, te has podido escuchar. Lo que pasa es que te he escuchado como más tarde. ¿Me escucháis? Ajá, que hay el retorno. Un poquito tarde, Mónica, pero a ver si puedes contestar y si no, bueno, pues seguimos con las siguientes, pero a ver si nos puedes contestar. ¿Qué crees que es fundamental? Voy a contestar.
Mónica, estamos teniendo problemas. Si te parece, seguimos en el chat y después en la plataforma, porque se está cortando todo el rato y va con un poco de retraso, ¿vale? Encantadas de haberte tenido aquí. Mira, te felicitan por el chat. Mira, tienes felicitaciones, sí. Así que muchísimas gracias, es verdad.